por qué mi madre ha sido diagnosticada con cáncer? ¿Por qué perdí este trabajo? Y uno muchas veces reacciona ante las circunstancias adversas o las circunstancias negativas pensando que es que Dios no lo ama a uno o que uno no es digno del amor de Dios. Y esa es una de las situaciones que más vivimos como seres humanos en esta tierra. A veces queremos vivir una experiencia más cercana con Jesús. A veces quisiéramos vivir contentos todo el tiempo. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos ante las dificultades y ante las pruebas, qué difícil es amar a Dios con todo nuestro corazón. Durante las últimas semanas hemos tenido una serie fundada o basada en un pequeño libro que yo les he recomendado que lean, que se titula El Camino a Cristo, escrito por Elena de White. Un libro sencillo, sin influencia de ninguna doctrina, totalmente cristocéntrico, como a mí me gustan los sermones y me gustan leer los libros, ¿verdad? Sin influencia de ningún pensamiento humano, solo simplemente basado en la historia de mi Jesús. Y durante este proceso hemos visto la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hemos visto lo que es un verdadero llamado de parte de Dios. Hemos sentido y hemos entendido nuestra verdadera condición. Nos hemos dado cuenta de lo pecaminosos que podemos llegar a ser y el amor que Dios puede tener para con cada uno de nosotros en medio de las circunstancias. Hoy llegamos al tema número 6 en nuestra serie y la titulé Perdidos. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes se han perdido en algún lugar? Yo estoy seguro que sí. Más de uno se pierde más seguido que de costumbre. Esta semana iba yo a la estación de tren que nos queda a solo 7 minutos de acá, 7 minutos de la casa. Calculé el tiempo. Era bien de madrugada, coloqué igual el GPS, ya no sé si lo hago muchas veces es por costumbre, colocar el GPS, aunque yo ya sé dónde queda. Uno muchas veces dice, bueno, es que para saber si hay tráfico o algo así. Y coloqué el GPS y de repente el GPS me mostró un camino más cercano, supuestamente. Y me dijo, voltea a la izquierda. Y yo pues dudé por un momento porque yo sabía dónde quedaba la estación. Pero dije, de pronto por este lado, no sé, voy a salir por la parte de atrás. Así que le hice caso al GPS para ahorrarme 1 minuto o 2 minutos. Y cuando empecé a meterme en la oscuridad, eran las 4:30 de la mañana, y empiezo a meterme en la oscuridad. Nosotros vivimos, para que tengan una idea, en las afueras de Sydney, en la misma ciudad de Sydney, pero hacia las afueras, en los suburbios. Y hacia afuera, hacia aquí alrededor, lo único que hay es fincas, farms, ¿cómo le llaman? Ranchos, como dicen allá en México. Es un área hay animales, hay vacas, hay canguros por todos lados. Hemos visto canguros aquí frente a la casa. Y hace una noche nos despertó el sonido de un koala. Se oyen impresionante. Mi esposa y yo nos despertamos a las 2 de la mañana porque el koala parece que estaba peleando con otro koala y se oyen impresionante. Dan mucho miedo ese sonido. Son muy tiernos, pero que no griten, que no hagan la bulla. El punto es, tío Herman, que me dio por seguir a esa hora. Y voy yo y empiezo a meterme en una vía oscura, totalmente oscura, y avancé y llegué hasta el lugar donde dijo el GPS, me dijo, usted ha llegado a su destino. Y yo volteo a mirar y yo digo, pero ¿dónde está la estación? Y yo dije, y ahora sí estoy perdido cerca de mi casa. ¿Para dónde me devuelvo? ¿Qué hago? ¿Pongo otra vez el GPS o no? Qué tremendo es cuando tú no sabes realmente dónde estás, cuando no sabes qué camino tomar. Por unos segundos tuve que detener el carro, a orillarme al lado de la carretera y tomar una decisión. ¿Le creo otra vez al GPS? ¿Busco otra vez el GPS? ¿O me devuelvo por donde creo que anduve y busco la vía que yo sé que me lleva a la estación? En algunos momentos de nuestra vida nos sentimos así. Como que todo va bien, todo va funcionando, tú sabes hacia dónde vas, conoces tu trabajo, tu vida, tu esposa, tu hijo, tu hogar, pero de repente como que alguien o algo te mueve el piso, como que no sabes qué camino tomar. En algunos momentos de nuestra vida perdemos la noción del camino que estamos tomando.
Gracias a Dios porque existe el GPS. Y gracias a Dios porque existe un GPS también espiritual que nos vuelve a hacer tomar la vía, que nos vuelve otra vez a acercarnos a la palabra de Dios, a volver a poner nuestro fundamento. Pero qué terrible es cuando la pérdida, cuando el sentirte perdido no es de acuerdo a las circunstancias externas, sino a tus circunstancias internas. Cuando no sabes quién eres o dónde estás parado. Cuando tu vida pierde un rumbo, el propósito claro. Cuando alguien te pregunta, ¿usted para qué nació? ¿Cuál es su propósito en esta vida? Y tú no lo sabes responder. Tú no sabes el por qué naciste. Tú dices, bueno, para tener una familia. Pero eso lo hace todo el mundo. Bueno, pues para tener hijos, eso lo hace todo el mundo. Para sostener a mi familia, sí. Pero ¿ese es el propósito de tu vida? ¿Ese es quien tú eres? Me llama profundamente la atención que sin ponernos de acuerdo con Jimmy en la introducción, en la pequeña reflexión que él da al principio, es como si estuviéramos ligados con el mensaje, y ahí es cuando yo veo que el Espíritu Santo está obrando y que el mensaje que hoy el Señor nos está dando es un mensaje directamente para tu vida. Porque el Señor como que nos pone de acuerdo a pesar de la distancia para decirte, tengo que hablarte algo, tengo que decirte algo. En el camino a Cristo, en el primer párrafo del capítulo 6 dice, a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, de su miseria, su culpa, y lo miráis con aborrecimiento. Eso nos pasa a nosotros. Durante todas estas semanas lo hemos visto y la verdad que es lo peor que nos puede pasar. Sientes que el pecado que te separa de Dios te hace sentir bajo la servidumbre del poder del mal. Y cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Y ansías ser perdonado, ser limpiado, ser libertado. Hace unos días hablaba con una de las personas que tiene como propósito bautizarse en el río Jordán en el mes de febrero y me decía, pastor, yo estoy contando los días. Me preguntó, pastor, ¿por qué tan lejos? Y le dije, porque tenemos que dar tiempo para que algunos más puedan ahorrar para estar con nosotros en ese viaje. Y yo les digo la verdad, vamos a hacer todo lo posible para que no tengas una excusa para poder asistir a ese viaje, encontrarte con Jesús en ese lugar. Pero esa persona me decía, tengo ganas de entregarle mi vida a Jesús. Muchas veces sentimos esa necesidad y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para obtener la armonía con Dios y asemejarme a Él? Lo que necesitas es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. No se les puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos con vuestro propio esfuerzo. Pero Dios, óyeme bien esto, cambio de aquí a este lugar. Dios os lo ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son vuestros, son de ustedes, con tal que extiendan la mano para tomarlos. El Señor dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, quedarán blancos como la lana. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y recto dentro de ustedes. La salvación es gratuita. Tú no tienes que hacer nada para recibirla. Simplemente extender tu mano, simplemente escribirlo como decíamos en la introducción. Yo creo, Señor, yo quiero creer. Yo te necesito en mi vida. Y cuando eso lo haces, el Señor reafirma que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Cuando llegó a rescatar al paralítico que llevaba 38 años, el de Betesda, allí sumido en la miseria, sumido en el dolor, el Señor lo miró y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Simplemente se levantó.
Él no le dijo, bueno, Señor, pero es que primero me tienes que sanar. Cuando Dios te habla, cuando Dios te pide algo, obedece en el nombre de Jesús, obedece. Una obediencia demorada es una completa desobediencia. Entre más te demores en obedecer a Dios, entre más te demores en entregarle tu vida a Dios, estás viviendo en desobediencia. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se presten, se den para que yo pueda vivir una vida cristiana con Dios. Trato de arreglar y yo digo, es que voy a cuadrar las cosas en el trabajo, voy a cuadrar las cosas en mi hogar. Primero tengo que terminar esta relación, primero tengo que hacer esto y entonces cuadro las cosas para estar bien con Dios. La realidad es que no puedes darle una demora a tu entrega a Dios. Es hoy que tienes que venir a Jesús. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Es una de las historias más conocidas de las Sagradas Escrituras. Y allí en el Evangelio según San Lucas, los fariseos se acercan y le preguntan a Jesús y Jesús les cuenta 3 historias. Personalmente yo he tenido algunas series y temas sobre esta historia, pero hoy me quiero centrar en estos últimos minutos en un personaje o en algo que nosotros muchas veces pasamos por alto. Lucas capítulo 15, en el versículo 1 dice que los publicanos y los pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. Y los fariseos, dice el versículo 2, y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y cuando Jesús ve la actitud de esos fariseos, que eran los más consagrados, hablemos de consagración como el tema de la semana pasada, que eran los más entre comillas consagrados, que eran los que iban a la iglesia, que eran los que leían la Biblia, que eran los que daban diezmos y ofrendas, eran los que cantaban en los coros, y los ve con esa actitud, les cuenta 3 historias. Y muchas veces nosotros predicando, tío Germán, cuando tú estás predicando, no sé si te ha pasado lo mismo que a mí, tratamos a los fariseos y a los escribas como la gente mala, porque Jesús les dijo, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Pero la realidad es que estos fariseos eran los cristianos de hoy. Nosotros estamos reflejados en esa historia. Y empieza a contarle Jesús a ellos, a los fariseos, 3 historias. La primera historia es la parábola de la oveja perdida. Dice que, ¿qué hombre si tiene 100 ovejas y pierde una oveja, no deja las 99 en el redil y va y busca esa oveja que está perdida y que cuando la halla, la trae sobre sus hombros en lugar de golpearla o castigarla por haber sido una oveja rebelde? La Biblia dice que la trae sobre sus hombros, venda sus heridas y hace una fiesta con sus amigos porque encontró la oveja que estaba perdida. Para Dios, tú cuentas para Dios. Saben que muchas veces cuando nosotros le tomamos el screenshot, el pantallazo a la iglesia online que tenemos, vemos que hay algunos nombres que no están. Hay nombres que a mí, cuando yo no los veo, obviamente me toca no solo como pastor, sino como hermano o como hijo o como familiar, como cuñado. Cuando no veo a alguno de mis cuñados conectados, a alguno de mis tíos conectados, a alguno de mis hermanos, de mis propios hermanos. Yo tengo 4 hermanos. Ray, Ronald, Ricardo y Ricky. Y yo los busco hoy. A ver, déjame ver. Voy a mirar. Esther, Nina, Olguita, familia Malca, Margot, Jimmy, Gaby, Byron, mi primo, Quique, la familia Torres, Hilda, Carlitos y Miriam Medina, las Chiquis, que le digo yo con amor, Sonia y Cecitar, Laura, Luis, Berta, Sarina, Milena, y sigo buscando Brad Pittin. Yo sé quién es Brad Pittin, es uno de mis cuñados. María Adelaida, mi doctora. Fabio, mi primo y mi familia. Doris Cárdenas, mi tía, mi tío Germán, mi tío Richard. Ena, y no veo ni a Ray, ni a Ronald, ni a Ricardo, ni a Ricky. Increíble. Y a uno le da tristeza. Pero tú te imaginas cómo se sentirá Jesús. Quizás ellos hoy tengan alguna actividad en este momento
No sé cuál es, ellos casi siempre se conectan, pero no sé, tal vez algo se les surgió hoy. Pero yo puedo pasarlo por alto. Sin embargo, Dios no lo olvida. Dios no lo pasa por alto. Para Dios tú cuentas. Para Dios el hecho de que tú estés aquí vale. Que saques este tiempo para encontrarte con Él vale para Dios. Tú cuentas para Dios. Y luego siguió contando, dice la palabra de Dios, y contó la historia de la moneda perdida. Una mujer que tenía 10 monedas y pierde una moneda. Y dice que levantó la casa, la sacudió, la limpió, hasta que encontró la moneda que estaba perdida. Y cuando la encontró hizo una fiesta. No porque eran sus últimas monedas. Yo les he contado de esa historia, que porque una mujer con las 10 monedas significaba que todavía era pura, mientras que si le faltaba una moneda es porque había sido infiel a su marido. Así que ella estaba cuidando su reputación. Por eso la buscaba con tanto desespero. Porque el valor de esa moneda, no por la cantidad de dinero, sino por el valor que tenía, porque para Dios tú vales, tú eres como esa oveja perdida que tú cuentas, tú eres como esa moneda perdida que tú vales. Pero la historia sigue contando y dice el versículo 11, y Jesús siguió contando, un hombre, y atención con esto, tenía 2 hijos. La historia, óigame bien, Quique, óyeme bien esto que estoy diciendo, Fabio Andrés. Esta historia no es del hijo pródigo. Siempre la hemos conocido como la parábola del hijo pródigo. Es más, siempre hemos entendido la palabra pródigo como aquel que regresa. Por eso dice, ay, volvió el tío pródigo. El tío pródigo de los 14, yo ya sé cuál es el tío pródigo, pues el que nosotros le llamábamos que no regresaba, que no venía, que no estaba en las reuniones. Pero el punto no es ese. Pródigo no es que regrese. Lo teníamos, o yo personalmente tenía mal el concepto de pródigo. Pródigo es una persona que despilfarra, que derrocha, que suelta sin medirlo. Y la Biblia me habla de 2 hijos. La historia no es de un hijo, la historia es de 2 hijos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 que el hijo menor, dice, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió la hacienda, se la entregó. Paz, amor. La palabra de Dios sigue diciendo que en ese momento, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició, por eso se llama pródigo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle, dice el versículo 14. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra que lo envió a su hacienda a cuidar a los cerdos. Y dice el versículo 16 que deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Quiero que noten cómo va perdiendo su identidad este muchacho en medio del dolor. Cómo se le va olvidando quién es, de dónde viene. Y dice el versículo 17, al fin recapacitó, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros? Atención con esto, porque me voy a centrar aquí en este momento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo va bien. Está recapacitando, se está arrepintiendo, está reconociendo su error. Pero luego dice algo que me hace entender que todavía estaba perdido. Y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vuelvo a repetirlo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces,
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, joven? Que te hace pensar que quien tú eres ha dejado de ser. ¿Qué fue tan grave que ya no te llamas hijo, sino simplemente un jornalero, un trabajador en la casa de mi padre? Muchas veces estamos perdidos de quiénes somos nosotros. Fue Dios quien te creó. Independientemente de las circunstancias que hayas vivido en esta tierra, de los errores que hayas cometido, de las embarradas que hayas tenido, de las revolcadas que hayas tenido en tu vida, independientemente de todo eso, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres su hija, aunque te hayan golpeado, aunque te hayan abandonado, aunque hayan adulterado en tu hogar, aunque te hayan tratado mal en tu vida, sigues siendo su hija. No puedes olvidar eso. Y es que algunas veces le decimos a Dios, es que Señor, yo ya no soy digno, no soy digno. ¿Quién te pone eso en el corazón? ¿Quién te dijo que no eres digno? A veces estamos perdidos porque a veces sentimos que por las cosas que hemos hecho, entonces no somos dignos de ser llamado tu hijo. Vuelvo a recordarte que la salvación es gratuita. Vuelvo a recordarte que fue Jesús quien murió en la cruz por tus pecados. Vuelvo a recordarte que tú vales para Dios, que tú cuentas para Dios, que tú sigues siendo su hija o su hijo. No olvides que tú vales para Cristo. Pero es que me cerraron la puerta de la iglesia. Me borraron. Pero es que me han pasado tantas, pastor. He hecho tantas cosas en mi vida. Sí, sí. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Grábatelo en tu corazón. Grábatelo en tu vida. El amor de Dios vale más que cualquier acción que hayas cometido en tu vida. Allí donde estás, David Gustavo. Allí donde estás, Fabio Sarmiento. Allí donde estás, Jimmy. El Señor te está diciendo, tú eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hija, Alma. Eres mi hija, María Adelaida. Vales para mí. Di mi vida por ti. Nunca olvides tú quién eres. Y ustedes conocen la historia. Se las pasé en el momento del video. Cuando regresa a casa, dice la Biblia, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir. Ese es el amor de Dios, esperándote. Quizás hoy será el día que regrese. Quizás hoy será. Es Jesús cantando y diciendo, ¿será que hoy va a regresar mi hijo a mis pies? ¿Será que hoy mi hija va a entender realmente quién es? ¿Realmente para quién vale? Y cuando estaba lejos, su padre corrió, dice la Biblia, y se echó sobre su cuello y lo besó así como olía a cerdo, con sus greñas sucias y llenas de piojos, oliendo a animal, descalzo. Pero lo amó Jesús, el Padre lo amó. Y dice la Biblia que lo abrazó y lo besó. Y rápidamente le dijo a sus siervos, pronto hagamos fiesta, póngale un anillo en sus manos y sandalia en sus pies, porque este que era mi hijo que estaba muerto, ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Yo te pregunto, ¿quién lo halló si él regresó solo? ¿Cómo así que fue hallado? Porque no fue su hermano mayor. Su hermano mayor, dice la Biblia, cuando regresó a casa, vio que había un alboroto y fiesta y preguntó, ¿por qué están bailando? ¿Cuál es la fiesta aquí? ¿Cuál es la rumba? Le dijeron, es que tu hermano menor ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta y ha matado el becerro más grueso y ha hecho fiesta porque tu hijo es tu hermano que estaba perdido, ha sido hallado. Y dice la Biblia que el hermano mayor, el segundo hijo, también estaba perdido. ¡Ja! En casa de su padre, pero perdido. Porque le dice, yo he estado contigo aquí todos estos años y ni un corderito me has dado para yo disfrutar con mis hermanos y mis amigos. ¡Ah! Pobrecito.
estaba pensando en la paga, estaba pensando en la fiesta, estaba pensando en lo mismo que el hermano menor. Y no se dio cuenta que el verdadero gozo ya lo estaba viviendo, que era caminar todos los días con su padre. Ese hijo mayor era como los fariseos. Solo estaban pensando en el resultado y no en la experiencia con Dios. Puedo estar perdido fuera de la iglesia o puedo estar perdido dentro de la iglesia cuando no tengo claro quién soy. ¿Quién eres? Tú vales para Dios. Tú vales para el Señor. No me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor. Regresen a mí y vivan. Regresen a mí y vivan. Esta parábola y esta historia tan conmovedora, aún con todo eso, no alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador estaba todavía lejos o esté todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él. Y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Quién lo halló? El amor de Cristo. Déjate alcanzar hoy por el amor de Cristo. Déjate alcanzar hoy por el amor de Dios que entregó su vida por ti. Acepta hoy lo que Jesús ha hecho por ti. Deja de correr desesperado. Deja de mirar hacia diferentes lugares sin saber para dónde vas. Permite que sea Dios el que tome hoy tu vida. Allí donde estás, toma una decisión y dile: Señor, me rindo a ti. Te entrego mi vida, mi hogar, mis hijos. Voy a dejar de correr sola. Voy a dejar de correr solo. Voy a dejar de intentar las cosas. Voy a dejar de compararme con otros. Voy a dejar de mirar lo que haces en otros y voy a empezar a entender y a recordar que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que yo pertenezco a ti. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Allí donde estás hoy, dile: Señor, no quiero estar más perdida o perdido. Quiero siempre recordar, que nunca se me olvide que soy tu hija, que soy tu hijo. Pase lo que pase, aunque el GPS me mande a un lugar equivocado, aunque nadie más venga a buscarme, aunque las circunstancias sean adversas, yo prefiero estar en tus brazos, Jesús, hoy. Amén. Amén. Si esa es tu decisión hoy, escríbelo allí en el chat. Escríbelo sin miedo y dile: Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. Díselo a la persona que está al lado si estás con alguien. Dile: tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Porque por medio de la fe se obran maravillas en tu vida. Solo cree y las cosas se harán. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.